De tu hermana que se venga, ¿por qué no la vienes a lavar? Oh, ya está en clase. Oh, ya está en clase. Ay, Listo, la clase está siendo grabada. Vamos a empezar, ¿ya? voy a apagar la cámara. Ok. Habíamos empezado ayer más bien a ver el tema de los requisitos ya apegados a lo que la normativa nos dice, la resolución 016, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar con eso. Y vamos a empezar a hablar del personal, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del personal, siempre me refiero a que las personas, o de hecho tendríamos que pensar algo similar, eh, son lo más importante que las empresas tienen, ¿ya? Porque de ellas va a depender casi todos los procesos que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, el tener a los empleados capacitados, con buenos uniformes, que sepan lo que están haciendo, con facilidades y demás, ayuda mucho a que el proceso se ejecute de la mejor manera. Cuando yo solo doy órdenes y no explico al personal para qué van a hacer una actividad, normalmente siempre hay un tema de confusión y las personas tienden a hacer lo que creen que es mejor. En ciertos casos esto es bueno porque se las ingenian para que el proceso nunca pare. Lo interesante sería saber en qué momento ellos tienen que hacer un cambio porque saben que el proceso no está funcionando, porque en realidad eso debería salir como debería ser la solución a un problema que estamos teniendo y que quizás no nos damos cuenta porque como ellos hacen alguna cosa, independientemente de lo que sea, el proceso nunca para, ¿no es cierto? El problema está en cuando hay una inspección, se revisa el diagrama de flujo, se revisan las actividades que están haciendo y de repente salta algo que yo en mi vida había visto, ¿ya? Me ha pasado mucho, por eso también hay que tener siempre al personal del lado de uno, no para sacar la información, sino más bien para tratar de trabajar de la mejor manera. Así que para mí, el personal es prioritario siempre cuando estamos hablando de procesos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice la normativa en cuanto al personal? La normativa habla de un tema de capacitación continua, ¿ya? ¿De qué vamos a tratar en esa capacitación continua? En este caso, pues todo lo que sea temas de buenas prácticas. Lo que la normativa nos pide es un programa anual de capacitación, ¿no es cierto? O sea, una programación que yo debo plantearme normalmente a comienzo de año y la misma tengo que ir ejecutando en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Como yo me la he planteado. ¿Qué suelo recomendar yo? Por ejemplo, tengo una programación por meses, ¿ya? Supongamos que yo voy a hacer capacitación mensual con el personal. Yo pongo enero, pero no voy a poner una fecha, porque eso me ayuda a que si alguna cosa pasó y yo no puedo dar una capacitación en la fecha exacta que yo dije que iba a darla, porque ya me había programado así, yo pueda moverla, ¿ya? Lo otro es que si yo ya he programado con tema de fechas y puedo ejecutarlas en esas fechas, no tengo problema. Lo otro también podría ser que yo programo capacitación cada 6 meses, entonces de enero a junio programo capacitación. Para julio, yo en junio vuelvo a programar la capacitación del siguiente semestre y voy dando ejecución, pero esto siempre tiene que estar o constar en algún procedimiento, en algún documento para que yo también tenga esa salvedad. O lo contrario, ¿no es cierto? Me baso en el tema de la resolución y digo, tengo que hacer una programación anual y en eso me voy a regir, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo capacitación? El personal tiene que recibir la capacitación en temas relacionados con BPMs y aquí podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? No es que ya no tengo temas de capacitación, sino más bien voy repartiéndolos en el transcurso del año, tomando en cuenta que cuando hago una implementación, yo tengo que ir capacitando al personal. Esto entra como en las cosas que yo ya empiezo a hacer como de forma rutinaria, ¿ya? Entonces, yo ya certifico BPMs y todos los años tengo que programarme a hacer capacitación. Cuando estoy implementando, en cambio, voy haciendo toda una actividad, veo que el proceso está funcionando, las actividades son ya correctas o al menos las más adecuadas, yo digo, listo, entonces ahora sí, capacito al personal, ¿no es cierto? Porque ya tengo información que le puede servir. Si yo no tengo mucha información, difícilmente puedo dar una capacitación porque todo va a ser y hay que ver y depende, ¿no es cierto? Entonces, tener claro que cuando ya voy a dar capacitaciones, porque algo también ya está implementado. ¿Cuándo más tengo que hacer capacitación?
Cuando yo hago un cambio en alguno de los procesos, ¿no es cierto? Cambio el proceso, cambio los insumos, cambio la maquinaria, cambio cosa, y yo tengo que avisarle al personal, ¿no es cierto? Cómo va a funcionar, qué es lo que ya no tengo que hacer, o qué adicionalmente tengo que hacer, o si un proceso ya no hay, cualquier cosa. Entonces ahí también hago capacitación. Esta capacitación siempre debe registrarse, ¿no es cierto? Por eso se generan estos famosos registros de capacitación. Entonces ahí debe constar quién recibió la capacitación, normalmente el número de cédula y la firma, nada más como constancia ligada al tema de cada persona, ¿no? Y por otro lado, también cuando hablamos de capacitación, la normativa nos pide una evaluación al personal sobre el tema que se ha visto, ¿ya? ¿Cómo va a ser esta evaluación? Eso ya depende. Puedo hacer pruebas impresas, ¿no es cierto? Hago una impresión, hago unas preguntas, entrego a los que se capacitaron, ellos contestan y yo reviso, ¿no es cierto? Esto tiene que ser evaluado y tiene que ser analizado, ¿no es cierto? Si yo veo que puse 10 preguntas y casi todos fallaron en la misma pregunta, en el mismo tema, o la mitad falló el examen, algo no estuvo claro, entonces tengo que volver a capacitar. No es que, bueno, ya se sacaron 5 y como no pasa nada si se sacan 5 o 10, ahí dejo, sino más bien es un tema de revisar qué pasó. La gente no estaba preparada, el expositor no fue muy bueno, eh, era muy confuso, cualquier cosa puede pasar, ¿ya? ¿Cuándo más hago capacitación? Normalmente cuando tengo algún como problema en la planta, no quiero decir que es un problema en sí, cuando yo veo que algún proceso está fallando o tengo como fallas repetitivas en alguna cosa, tengo que analizar por qué se está dando eso. Entonces, cuando hago esa revisión y ese análisis, normalmente va ligado a un tema de falta de capacitación o a veces falta de motivación. Y cuando es tema de capacitación o reinducción o había personal nuevo al que no se le ha hecho inducción y demás, yo tengo que volver a capacitar, ¿ya? Si yo me salgo de la programación no habitual, de ese programa anual que estoy haciendo, no es problema, ¿ya? El problema sería que yo tenga un programa de capacitación anual y que yo no esté ejecutando, ¿cierto? Tengo todos los meses que dar una capacitación, pero de las 12 que tuve que haber dado, di 4. Eso sí ya es un problema, ¿no? Pero si yo de las 12 di 14 o di 15, no va a ser un problema, ¿ok? Y ahora yéndonos a qué podemos dar como temas de capacitación, solo para darles una idea. Podemos ver generalidades de BPMs, trazabilidad, uso y manejo de productos químicos, limpieza y desinfección, procesamiento del producto, envasado y empacado, manejo de bodegas, almacenamiento, eh, control de plagas, ¿sí? Pueden ser muchísimos temas y pueden ser incluso ligados a lo que se está hablando en este momento. Entonces, más bien para tratar de hacerlo más amigable, uno tiene que ver eh, la cantidad de capacitaciones que tiene que hacer al año. No hay algo específico en la normativa, no es que tengan que hacerlo mensual, quincenal, semanal, semestral, cada 2, 3 meses, no hay. Solo dice, arme un programa de capacitación anual en el que se abarquen temas de buenas prácticas. Si yo con 4 capacitaciones al año abarco todos los temas, porque también por tema de tiempo, programaciones, del mismo proceso, la producción y demás, no puedo hacerlas una vez al mes, yo las pongo cada 2 o 3 meses o cada 4, ¿ya? El tema está en que siempre debo tener un programa de capacitación y debo cumplirlo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. En cuanto al Clarísimo, estado de clarísimo, salud, profe, clarísimo. ok. En cuanto al estado de salud, la normativa nos dice que nosotros tenemos que tratar de que el personal siempre esté con un estado de salud adecuado. No me dicen perfectas condiciones, tráigame los más sanos, no me dice eso, sino trate de que el personal esté sano mientras esté laborando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando las personas ingresan por primera vez a las empresas? Normalmente se les hace un bloque de exámenes, ¿no es cierto? Y con eso el médico emite un certificado de aptitud. No me dice el médico a mí, tiene parásitos, está sano, tiene el hígado malo, tiene este problema, o no tiene esto de aquí, o tiene esto de acá. No me dice, ¿no es cierto? Estos certificados normalmente se emiten con un tema de aptitud o no aptitud. Más esto se ve
como no aptitud, porque normalmente no suele pasar. Por ejemplo, cuando yo voy a contratar a alguien para manejo de bodegas y resulta que tiene hernias discales, ¿ya? Ahí sí definitivamente yo no puedo contratar a la persona y no por un tema de discriminación, sino que el trabajo que va a ser movimiento de cajas, jabas, gavetas, cartones o lo que sea, y yo voy a afectarle con el trabajo que necesito la salud que ya la tiene comprometida. En ese caso, para ese puesto, la persona no es apta, pero quizá para hacer alguna otra cosa, sí, ¿ok? Entonces siempre tiene que ir ligada esta información y tener claro que el criterio tiene que ser enfocado en eso, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo va a hacer? ¿Cuál es la condición que tiene enfocada en el trabajo que va a hacer? ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar aquí? Normalmente también la normativa dice, al menos una vez al año el personal se deberá verificar el estado de salud con el que se encuentra, ¿ya? Entonces, de ahí a que las empresas tienen la obligación, en realidad, de hacer un chequeo anual a todo el personal. Si este chequeo o estos análisis fueran ligados a un tema de seguridad industrial, los análisis podrían ser también enfocados en otra cosa, como radiografías, dependiendo de si levantan o no peso, de espirometría, si es que trabajan con mucho material particulado, ¿no es cierto? Sensibilidad a productos químicos, tema de alergias, varias cosas, pero si es un análisis para tema de aptitud o no aptitud en una planta de alimentos, pues básicamente lo que buscamos o lo que se busca es que la persona no tenga enfermedades infectocontagiosas, porque esas sí ya van ligadas a un problema que podría transmitirse al alimento, ¿ya? Ahora, ¿qué más también pasa con este estado de salud? Y me voy más bien al siguiente circulito que tengo en la pantalla, ¿no es cierto? Cuando las personas se enferman, las empresas toman ciertas medidas dependiendo de la actividad que realice, ¿no es cierto? En este caso hablamos de que si hay un comprometimiento de la salud que está relacionado con una posible contaminación del producto que estoy procesando, yo debo tomar medidas particulares para cuando me ocurra. No es que voy a despedir al personal o cosas muy drásticas, sino más bien tengo que tener alguna salvedad. Ahora, ¿qué deberían hacer las empresas? Yo les digo lo que yo haría, ¿no? De ahí a que cada empresa se maneje de forma diferente, pues ya es complicado darle la solución a cada una. Pero lo normal sería que yo disponga al personal que cuando se encuentre enfermo tenga la facilidad de ir a un médico, a una consulta médica y que el médico especifique qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto? Y de ahí venga ese tema de, por el momento la persona no es apta porque tiene una enfermedad infectocontagiosa y puede haber un comprometimiento del producto, ¿ya? Entonces la persona tiene que curarse bien y luego volver a sus actividades. Ahora, ¿qué otra cosa también se puede hacer? Cuando yo ya sé que una persona tiene una enfermedad infectocontagiosa, pero no es tan grave en cuanto al cómo se ve la persona, ¿no es cierto? Puede levantarse, puede hacer movimientos, o sea, está, digamos que, eh, apta laboralmente, pero no puede estar en contacto con alimentos, la empresa podría optar por mover al personal del proceso a una actividad en la que no tenga contacto con los alimentos, ¿ya? Puede pasar, pero eso depende de cómo se manejan las empresas. Lo otro es, hay empresas que tienen médicos internos, médicos que trabajan para la empresa directamente, y ellos mismos son los que chequean, aprueban o no que una persona vaya a un reposo o se queden pero cambiando de área, todas esas cosas también pueden pasar. Lo otro que quiero que también tengan en cuenta es que incluso por tema de regulación laboral y si hay un reglamento interno de trabajo, los empleados están obligados a que si se hacen un chequeo médico, este tenga que ser validado por el IES, ¿ya? No es que me enfermo, voy a un médico cualquiera y ya, sino tiene que haber un tema de validación del IES. Tomando en cuenta también que si es un reposo extenso de más de 3 días, pasado el tercer día, el IES es quien le va a pagar al trabajador. Entonces, por esas cosas tiene que haber un tema regulatorio también, pero cada empresa se maneja de forma diferente, ¿ya? Lo importante siempre es que hay esa apertura de avisar que una persona está enferma y que se tenga la consideración, de acuerdo a lo que le esté pasando, en que se tome la decisión de si sigue trabajando en el proceso o se tiene que cambiar o se tiene que ir a descansar, ¿ya? ¿Estamos claros con eso?
Hablamos también ahora del tema de lavado y desinfección de manos, ¿no? Esto es importantísimo para todas las industrias. Piedad. Profe, escúcheme, en cambio nosotros aquí, antes de que usted cambie el tema, nosotros aquí en salud nos mandan, o sea, a los chicos, los empleados míos, yo tengo que tenerles un certificado de aquí del hospital. Ellos tienen que ir al subcentro para pedir que les den para hacerse todos los exámenes hasta de SIDA. Y el hospital, ellos le hacen los exámenes y si ellos están enfermos, acudir a los subcentros. Eso sí tenemos aquí en cuestión en Vince, me imagino que debe ser a nivel de todo nacional, ¿no? De los colegios que nosotros manejamos, digo, no sé. Pero aquí en Vince se maneja así, profe. Y entonces el ARSA cuando viene nos pide los certificados de y es cada 3 meses ellos tienen que ir a hacer los exámenes. Cada 3 meses tenemos que tener los certificados médicos. Ok. En eso nos controla. Ya. A ver, digamos, yo les hablo de lo que yo conozco, ¿ya? Normalmente cuando las personas están afiliadas al IES, a veces los centros de salud no quieren atenderles. En realidad, como es un sistema público, deberían atender a todos los subcentros de salud. En el IES ya se maneja de otra manera porque se da mucha prioridad a los afiliados, pero ya les digo, si hay un tema de afiliación del IES de por medio, las personas deberían ir al IES. Y yo he hecho varios trámites con algunas empresas en las que se solicita, al menos cuando son menos de 100 personas, se solicita realizar análisis preocupacionales yéndose a la parte de seguridad industrial, en el que se les pide todo un paquete de exámenes para el personal de las empresas. Ya les digo, hasta cuando son menos de 100 personas, porque pasadas las 100 personas, las empresas tienen otras obligaciones y tienen que contratar a un médico, ¿ya? Pero sí, normalmente también para el tema de aptitud o no, las personas suelen ir a los centros o a los subcentros de salud. Entonces, tienen también, ya les digo, la obligación es que como es una red pública, todos tenemos el derecho a la salud, nos deberían atender, pero no siempre pasa. Y hay provincias, hay ciudades en las que los centros y los subcentros de salud también están con poco personal y mucha demanda. Entonces ahí también, digamos, no es que les dicen que no a las empresas, pero entran como a la cola de cuando haya disponibilidad. Entonces, sí suele haber un problema con eso, pero sí se puede hacer, o sea, es lo correcto. Y también es válido, sino que ya les digo, si hay un tema de afiliación del IES, aunque sea un certificado del centro de salud, tiene que validarse con el IES. Uh-huh. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Ahora estábamos hablando del tema del lavado y la desinfección de manos. Dentro de los procesos de manipulación de alimentos, esta parte es esencial, ¿no es cierto? Y yo tengo una obligatoriedad de un tema de lavado y desinfección de manos, digamos, en ciertas etapas, en ciertos puntos, y de ahí es que también entra como en un proceso dependiendo de lo que esté haciendo. A veces es también un tema de cómo genero una cultura de lavado de manos, ¿ya? No es cuestión solo de capacito al personal, sino genero una cultura y digo, bueno, cada 2 horas todos nos lavamos de manos, suena una canción y todas las personas saben que con la canción salen a lavarse las manos. En plantas yo he visto también que suena un timbre, una sirena, una alarma y todos salen a lavarse las manos. Y de ahí que es obligatorio también considerar que yo tengo que hacer un lavado y desinfección de manos cuando estoy ingresando, cada vez que yo ingreso a la planta, cada vez que, después de que voy a los sanitarios, a los servicios higiénicos, y ya les digo, internamente ya va a ser un tema del proceso que yo tenga. Si yo tengo, por ejemplo, que hacer un lavado, un picado de vegetales y tengo que primero hacer pimientos, entonces termino los pimientos, me lavo las manos y empiezo con las cebollas. Termino con las cebollas y luego paso a, no sé, las papas y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces ahí también genero cultura de para cada cambio de producto yo debo lavarme las manos, ¿ya? Pero ya les digo, esto depende. Si estoy en un tema de cocina, normalmente a mí me pasa, yo estoy en la cocina, hago algo, me lavo las manos, vuelvo a hacer otra cosa, me lavo las manos. Y las cucharas son interminables, parece que uno estuviera cocinando 100 platos porque hay 1.000.000 de cucharas en el lavaplatos, pero normalmente es pruebo, al lavabo, pruebo, al lavabo, pruebo, al lavabo.
¿no es cierto? Eso también va ligado. Y lo mismo debería ser con el tema del lavado de manos. Por eso les digo, es más un tema de conciencia. En este punto, yo podría decir, bueno, pero puedo generar un registro cada vez que se laven las manos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero realmente no vale la pena gastar a una persona que esté pendiente de que todos se han lavado las manos, porque en realidad esto debería ser una obligación. Entonces, más bien tengo que capacitar bien al personal, explicarle quizá la importancia del lavado de manos y también considerar todos los criterios bajo los cuales yo debo lavarme las manos cada cierto tiempo o cada cierta actividad o cada vez que hago alguna cosa, ¿ya? Cuando tengo también este lavado de manos, yo tengo que disponer de lavabos que estén equipados con jabón, desinfectante y también algo para secarse, ¿no es cierto? Toallas de papel desechables o secadores eléctricos, lo que sea. Entonces, tengo que también considerar que si yo no le doto al personal de lo necesario para que se lave las manos, así como hablábamos del tema de los baños y duchas, yo no puedo obligarle al personal a que se lave las manos, porque echarse agua no me está solucionando nada. Más bien quizá me vaya a generar un problema más, porque se lavan las manos, no tengo papel y me sacudo por ahí como pudo, ¿no es cierto? Entonces, hay que enseñarle al personal. ¿Listo? Tiene que haber tiene que haber una total prohibición de consumo de alimentos dentro de las áreas de proceso. ¿Por qué creen que tiene que haber una prohibición en este tema? Porque puede haber una existencia de una contaminación cruzada. Correcto, podría haber una contaminación cruzada. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Profe, disculpe, repita la pregunta. Ok, yo digo que es norma de parte de las buenas prácticas que nadie puede consumir alimentos en las áreas de producción. ¿Por qué creen que por qué creen que hay esta prohibición o por qué creen que debe hacerse esta prohibición? Primero Laura, luego Luis y luego Piedra. A ver, Laura. Hola, buenas noches. Profe, con respecto a los alimentos, bueno, yo trabajo en Durán y prácticamente, o sea, no se ingresa alimento en ningún tipo de cosas, objetos que permitan la contaminación del producto, porque a veces son empacados y esto suele llevar bacterias y mucho se hace también el control del lavado de manos con jabón yodado y prácticamente es para poder mantener la inocuidad y entonces es muy, en este caso el camarón, pues no, lo mínimo que haya y así utilizamos guantes o lavado de manos, se hacen cambios constantes si es posible cada hora para poder mantener una buena higiene en el producto y pueda ser empacado con un registro sanitario efectivo. Ok, gracias, Laura. Sí, es correcto. Luis Paz. Buenas noches, profe. Bueno, yo considero que muy aparte también de la contaminación que obviamente va a haber por los alimentos, también puede haber algún tipo de accidente, que el alimento se derrame sobre la producción y hay una pérdida. Correcto. Ya, gracias, Luis Piedad. ¿Nos quieres decir algo más? Profe, escúcheme, nosotros aquí en cambio, en cuestión de la manipulación de los alimentos, no podemos tener las uñas postizas, podemos tener pestañas, porque todo eso puede contaminar, caer ahí en lo que estamos haciendo en la producción. Tenemos también que ver eso, no cargar anillos, nada de eso, ni aretes, nada, en cuestión para que no sea contaminado, y por lo regular siempre usamos guantes aquí. Ok, gracias, Piedad. Ya, a ver,
Primero vamos a ver el tema del consumo de alimentos, ¿no es cierto? La normativa es clara y dice que el consumo de alimentos en las áreas de producción es totalmente prohibido. Esto va ligado mucho a un tema de contaminación, ¿no es cierto? Lo que decía también Luis, un tema de derrame dependiendo de lo que me esté comiendo. Si hablo de temas de confitería, galletas, pan, las cosas que podría uno comerse en la planta, ¿no es cierto? Ya son temas de, sí, o sea, para que se hagan una idea, si como algo que genera miga, probablemente las migas caigan en el producto. Entonces, solo les voy a hacer un par de supuestos, ¿ya? Supongamos que estoy comiéndome una galleta que hace miga y que tiene trigo, y resulta que el producto que está pasando por la línea es un producto para celíacos, donde no puedo tener ni siquiera trazas de trigo, ¿ya? Entonces, si controlo la planta y no tengo trazas, ni siquiera trazas de trigo, imagínense el problema en el que me estoy metiendo si estoy comiéndome una galleta de trigo y las migas están salpicando al producto, ¿ya? Entonces, puede haber un tema de contaminación. Por otro lado, como el tema de comerse algo es como algo, como está prohibido y yo me lo estoy como escondiendo para poder comérmelo, resulta que el momento en el que me metí a la boca, el papelito se me cayó. Ni siquiera me di cuenta que no entró a mi bolsillo, ¿ya? Y puede que alguien lo encuentre, ¿ya? Lo mejor sería que alguien lo encuentre. Pero lo peor que podría pasar es que ese papelito o los restos del alimento se caigan en el producto que estoy haciendo y a alguien le llega a un producto con premio, ¿no es cierto? Con una envoltura, con un pedazo de papel aluminio, con alguna cosa. Y yo tenga un problema, ¿no es cierto? Porque al final terminará como un reclamo, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede pasar? Las personas para poder ingresar estos alimentos tienen que dejarlos en algún lado, no es que se van con los bolsillos atorados de comida, sino llevan hacia los casilleros. Y cuando hablamos del tema de los casilleros, que no sé si, no creo que lo mencioné también, pero en los casilleros normalmente lo que hago yo es dejar mis objetos personales, ¿no es cierto? Mi cartera, mi maleta, mi mochila, mi bolso, lo que sea. Y por otro lado, si tengo un tema de tengo que cambiarme toda la ropa que llevo y ponerme un uniforme, yo tengo que dejar la ropa ahí y los zapatos, ¿ya? Entonces, si estoy llevando comida, el único lugar en el que puedo dejarla es en los casilleros, ¿ya? Ahora, si nos vamos al tema de higiene propia misma, imagínense los panes al lado de los zapatos, ¿ya? Y yo alguna vez, no era en una planta de alimentos, pero yo hacía inspecciones de las sucursales que se tenían, porque trabajaba en una empresa de parqueaderos, hacíamos revisiones de los casilleros, pero que eran lugares bien chiquitos. Y en uno de los lockers había una taza con café de días, yo no sé de cuántos, porque estaba totalmente seco. Y también la persona tenía un pan mordido, o sea, estaba a medio comer, y queso crema, ¿ya? Entonces yo le decía a los chicos, ¿cómo es posible que puedan tener queso crema, pan mordido y una taza de yo no sé cuántos días cerca de los zapatos, la ropa, todo lo que meten ahí y después pretendan que eso se lo van a volver a comer, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que al menos el queso crema tiene que estar refrigerado, ¿ya? Y no es que los lockers están en refrigeración. Entonces, eso también llega a ser un problema, primero de higiene y después llama a las plagas. Entonces, yo puedo tener ahí roedores merodeando, quizá no durante el día, pero sí en la noche, porque yo tengo a la final comida que ellos se lo pueden comer. Entonces, es bastante complejo. Ya les digo, hay que entender el por qué. Las empresas más bien lo que tratan de hacer, al menos en la mayoría, es generar horarios como a media mañana, alguna cosa así, para que las personas tengan un tiempo pequeño, tampoco tiene que ser muy extenso, para que se coman un snack, una fruta o algo, ¿no es cierto? Y tienen que disponer de un área específica para esto, para que las personas tengan esa libertad de llevar algo, dejarlo ahí y después poder comérselo también con la misma libertad, pero no tener eso de que, como no me dejan, voy a tratar de comérmelo en la planta, ¿no es cierto? Entonces, eso sí está mal, ¿ok? Entonces hay que tratar de equilibrar de lado y lado. Por un lado, no llevo comida porque ya sé que no puedo comer dentro de la planta, y por otro, para que no haya ese tema de que me meten como contrabando la comida, dispongo de un área y les doy un horario, no sé, por cada 10 minutos entra un grupo de 5, sale, entra un grupo de 5, sale, ¿no es cierto? Pueden ser opciones, pero más que nada considerar que el consumo de alimentos está prohibido en las áreas de procesamiento, ¿ya? Ahora siguiendo a lo que Piedad decía, digamos, sí hay una regulación en tema de cabello, uñas, bigotes y accesorios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el cabello?
Ahora vemos que en realidad no solo hablamos de cabello largo cuando hablamos de las mujercitas, ¿no es cierto? Sino también los varones, o sea, no es que sea un tema de se puede o no se puede, sino ya depende de cada uno, ¿ok? Pero cuando hablamos de un tema de cabello largo, independientemente de quién sea, yo sí tengo que considerar que el cabello tiene que estar recogido y bien cubierto, ¿ya? Cuando hablamos de cabellos cortos, quizá no lo voy a recoger porque no es necesario, pero sí tengo que cubrirlo. Entonces, ahí es donde empato todo esto y más bien hago un tema de el cabello en general tiene que ir cubierto, ¿ya? Por procesos normales del cuerpo perdemos cabellos durante el día, unas personas más, otras menos, pero todos perdemos cabellos todos los días. Entonces, esto llega a ser un tema de contaminación para el producto y encontrarse con un cabello en la comida es de las peores cosas que a uno le pasa cuando está comiendo, ¿cierto? Si eso hablamos de cuando comemos, no sé, la sopa, el arroz, lo que sea, imagínense si a mí me llega un pan con un cabello o una galleta con un cabello. Entonces, ya es bastante molesto y bastante, es poco higiénico. Hay países, para que tengan una idea también, en los que esto está penado por ley y llega a ser un tema de unas multas exorbitantes. Entonces, depende también de la cultura, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las uñas, cuando hablamos de manipulación de alimentos, en cualquier rama, siempre las uñas debemos llevarlas cortas, no cortísimas que estén a medio dedo, sino cortas, considerando que si yo tengo las uñas ligeramente largas o largas, el momento en el que yo toco algo puede que a mí se me quede algún residuo entre el dedo y la uña, ¿no es cierto? Y me lavo las manos y no se salió. Entonces yo toco otra cosa o manipulo otra cosa y voy contaminando, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón no se puede llevar las uñas largas. Por otro lado, aparte de que no se pueden tener largas, no se pueden llevar pintadas con barnices, porque las pinturas de estos barnices, si bien están adheridos a la uña, no es que están pegados de por vida, sino que con la manipulación, las cosas húmedas, el tema de toco, no toco o agarro, por ejemplo, en el tema del amasado, como hay esa parte pegajosa de las masas, el momento en el que toco y saco, el barniz es como que empieza a desprenderse, ¿no es cierto? Entonces, puede que se me vaya un poco de pintura en lo que esté procesando. Entonces, definitivamente no pueden haber uñas largas y con barnices o pinturas, ¿ya? Y si me dicen, no, es que mi esmalte es semipermanente y está bien pegado, negado, no puede haber eso, ¿ya? ¿Qué pasa con el bigote? Hay personas a las que les gusta llevar el bigote. Ahora, ¿qué es lo más? Pensando en la parte higiénica, ¿no? En la parte higiénica y también de la persona. Si yo decido tener bigote, pues al menos debo cuidarlo, mantenerlo bien, asearlo, ¿no es cierto? Y si entro a la planta, tengo que cubrir, ¿ya? No hay realmente una prohibición de si trabaja aquí no van bigotes. No, eso no hay. Eso sí ya llega a ser un tema discriminatorio. Pero sí tengo que cubrirlo, ¿ya? Y por higiene de uno mismo, tengo que mantenerlo bien, corto, peinado, aseado y demás, ¿ya? No sé qué más se hagan con los bigotes. Y el tema de los accesorios. Los accesorios ya hablamos de forma general. Aretes, piercings, en cualquier parte del cuerpo, collares, cadenas, anillos, pulseras, relojes, todo lo que signifique algo que yo llevo en las manos o en el cuerpo que podría caerse, no digo que se va a caer siempre, también resulta como material extraño y tengo total prohibición de llevarlos puestos mientras estoy en las áreas de proceso, ¿ya? No hay una salvedad en tema de, pero es que yo me cubro las orejas con la cofia. No hay cofia, ¿ya? Porque también las cofias no es que sean 100% herméticas, ¿no es cierto? O yo tengo las uñas largas porque me gusta llevarlas largas y voy a usar guantes. Los guantes también se rompen. Y ahí puede que tenga un problema no solo con el tema de las uñas, sino residuos de guantes. Se me rompió el guante y no me di ni cuenta, ¿ya? Por eso también el uso de guantes hay que analizarlo bien, no es como, yo no quiero contaminar, entonces que no toquen el alimento directo y les doy a todos guantes. No siempre es la solución, ¿ya? Y a veces también hay procesos que requieren sensibilidad, y la sensibilidad está directamente en el contacto con la piel, y en este caso de las manos, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que es un proceso sensible,
yo no podría o no debería dotar de guantes al personal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ay, perdón, alguien escribió algo, perdón. Catherine dice, el aroma del alimento que consume se puede impregnar en el producto o en el entorno de la producción. También es probable dependiendo del alimento que se consuma y del alimento que se procesa. Hay alimentos que son bastante sensibles a receptar olores y sabores ajenos y pueden contaminarse, digamos, no con partículas, sino con olores. Entonces, no puedo hacer. También el tema del uso de las cremas y, perdón, hablando de esto, el tema de las cremas y los perfumes muy fuertes no deben ingresar a la planta, justamente por lo que Catherine acaba de mencionar. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, como yo hablo mucho, vamos a ver un tema de las visitas y el personal extraño, pero les voy a mandar a salas pequeñas. Y con todo lo que hemos visto, quiero que ustedes me digan cómo dejarían ustedes entrar a las visitas y al personal extraño si trabajaran en una planta y ustedes son los encargados de recibir a las visitas y el personal extraño, ¿ya? Todo lo que se les ocurre. Entonces vamos a ir, no vamos a hacer tan largo esto para poder avanzar, pero sí quiero que hagan como una discusión corta y al final regresamos a la sala principal y discutimos esto. Ya, a ver, déjenme ver. 1, 2, 3 y 4. Ya, ok. Vamos a crear 4 salas. No, 5 salas. Esperen, vamos a comernos una sala. A ver. Ok, vamos a hacer 4 salas y van a hacer esta discusión o esta actividad. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Les voy a poner entonces un temporizador de 10 minutos. Y en 10 minutos, por favor, todos volvemos a la sala principal. ¿Ya? Vamos a hacer este trabajo.
Ok, ya estamos de vuelta casi todos. Déjenme ver si alguien sigue mis otras. No, pero todavía no revisa. Tenemos un ratito. Bueno, mientras los demás regresan a la sala, quiero que me comenten qué fue lo que trataron en los grupos pequeños acerca del tema del personal de visitas y personal extraño. ¿Algún voluntario? ¿No? Marcel, Ajá. ya, bueno, yo les comentaba en mi grupo que cuando ingresa una visita, y si es muy puntual para hacer algún mantenimiento, alguna máquina o realizar alguna visita de un proveedor externo, se le da una capacitación de unos 5 minutos y se le entrega un tríptico con toda la información necesaria de cómo actuar dentro de la planta, qué implementos debe llevar para entrar y sí, qué pasaría en un caso de emergencia. Ya cuando se ingresa formalmente a la planta, sí se le da un mandil descartable, una cofia, zapatones y una mascarilla para la visita a planta. Entonces, y cuando, bueno, son las visitas un poco más prolongadas, digamos una visita técnica por parte de estudiantes, sí ya se les da una inducción aproximadamente de una media hora con todas las normas de seguridad. Al finalizar se les toma una pequeña prueba para ver si es que hay algún detalle que falta aclarar. Luego ya nuevamente se les dan los implementos, el mandil descartable y las cofias e ingresan a la planta y realizan la visita. Ok, de acuerdo, gracias, Vane. ¿Alguien más que nos quiera decir algo al respecto de las visitas? ¿No? Es que Bien. es diferente, le digo, no yo, es diferente lo que es una empresa, una empacadora con un bar escolar, ¿no? ¿Sí me Ya, entiende? O sea, ajá, ahorita que escucho a mi compañera, como ella trabaja ahí, dice lo que hacen cuando va una persona a visitar, ¿no? ujú. En cambio, nosotros acá en Bar Escolar no manejamos así, pues, ¿sí me entiende? Por eso es diferente, son diferentes, se manipula de diferentes maneras las situaciones, ¿no? Digo yo, no sé. Correcto, Algo, pero corríjame, profe. no está bien, pero cuéntanos tú qué hacen en los bares escolares. O sea, yo sé que se maneja diferente, pero ¿qué hacen ustedes? Cuando llega una visita, supongamos cuando llega Salud, Ajá, supongamos que sí. ya llega Salud y entonces ellos ingresan a los bares para ver cómo está el aseo, cómo se está manejando la manipulación de las cosas que nosotros aquí hacemos, como son las empanadas, las hamburguesas, los sándwiches, manejamos cosas como churros, cosas como la comida que se manipula, que las cosas sean como decir en un congelador que esté el pollo, la carne, los chorizos, en otro congelador están los hielos, así no se puede tener todo ahí revuelto. Todo eso nos revisan ellos cuando Correcto. vienen Salud. Ya, Y lo mismo hace el ARSA. sí, correcto. A ver, el tema aquí es, por ejemplo, cómo tú permites que las personas pasen. O sea, cómo tú le controlas a la persona. No, no mucho iba enfocado el tema de la inspección que se hace en sí, porque ahí sí vamos a hablar de cosas diferentes, pero ¿cómo tú le dejas a la persona ingresar? Por lo regular ellos utilizan los guantes, y se ponen guantes, nos piden guantes y nos piden mascarillas y el gorro.
Correcto, a Sí. eso nos íbamos, ¿no es cierto? Entonces, Ya. ok, ¿alguien más que nos quiera decir algo? ¿No? Ya, ok. Cuando hablamos de visitas y personal extraño, vamos a hablar de las dos cosas, ¿no es cierto? De los bares y también de las plantas de alimentos. Nosotros tenemos que tener un control exactamente igual que el personal, que es el enfoque básico, ¿no es cierto? Si yo le estoy exigiendo al personal uñas cortas, cabello cubierto, uso de delantal, mandil o el uniforme que yo requiera, en algunos casos botas y demás, yo tengo que dotarle a la visita o avisarle antes de que venga que tiene que llevar sus propios implementos, ¿no es cierto? En ciertos casos. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las visitas de los estudiantes, o de cualquier visita también, siempre tiene que haber un aviso previo, no es que yo voy, toco la puerta y digo, bueno, voy a hacer una visita y ya. No, pero cuando es una visita de un organismo de control, ahí sí no puedo decir nada más, porque normalmente está ligado a un tema de inspección, pero cuando son visitas, normalmente yo sí tengo o necesito que a mí me avisen que alguien va a entrar para organizar la planta, para saber cómo voy a ingresar, para saber cuántos son, tiene que haber un responsable de esa visita o de ese personal extraño, porque no es que coge e ingrese solo, ¿cierto? Le tengo que guiar, le tengo que decir. Vanessa hablaba de un tema de una pequeña capacitación o inducción, es correcto, en algunas empresas se maneja así, en otras empresas por tema de personal, tiempo e incluso salas disponibles, se les entrega un documento corto donde dice lo más esencial y básico para que deban cumplir y se les dice, tiene que leer este documento antes de ingresar porque es de obligatorio cumplimiento. Aparte de eso, tienen que firmar un registro como que fuera un tema de ingreso de personal, pero no es el personal de planta, sino visitas y personal extraño. Y muchas veces en este también se detalla el motivo de la visita, mantenimiento, revisión de equipos, visita de agencia de regulación, todo, ¿no es cierto? Pero yo lo especifico. Ya el cómo se maneje dependerá. Las empresas grandes normalmente hacen lo que Vanessa dijo, ¿no es cierto? Capacitación cuando es algo pequeño y si son grupos grandes, un tema de inducción, una evaluación y demás. Hay empresas también en las que se les dice por manejo interno de la planta no pueden ingresar celulares, cámaras de fotos, ni nada por el estilo. Entonces, todas esas cosas son de obligatorio cumplimiento y más si son personas extrañas. Ya el personal de planta todo el tiempo está capacitándose, si está haciendo algo más me toca corregirle, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya saben cómo deben ingresar, no deberían ingresar mal, porque si no también se les regresa, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede con el tema de las visitas y el personal extraño. Ahora, en los bares escolares no es que tengamos unos espacios súper grandes como las plantas de producción, donde yo tengo incluso las áreas divididas. Sin embargo, yo también tengo al menos que tener claro que si alguien ajeno al personal va a ingresar, yo tengo que disponer de protección básica, cofias, guantes, mascarillas, básicamente. Si ya es un catering o un bar más grande, pues probablemente yo pueda darle un mandil, ¿no es cierto? Entonces ya funciona de otra manera, pero siempre tengo que hacer ese control. Lo ideal también sería que se lleve un registro y diga, bueno, ya me visitó el ARCSA, pero por favor fírmeme aquí, ¿no es cierto? Porque probablemente me vuelvan a visitar y me digan, es que a usted nunca le he visitado. No, a mí sí me hacen visitas, mire, aquí llevo un registro y esta fue la última visita que tuve y quizá no fue del ARCSA, fue del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Entonces tengo un doble control. Y si por alguna razón también me van a hacer otro tipo de visita para, no sé, para ver cómo cambio la cocina, la estufa, los refrigeradores, ver dónde pongo o mantenimiento en sí, también hago lo mismo, ¿no es cierto? No es que porque soy un bar escolar no dejo que entre el de mantenimiento sin lavarse las manos, no puedo, ¿no es cierto? Entonces tengo que también tener ciertos controles. Quizá no tantos como en una planta, pero tengo que controlar a las visitas y al personal extra. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, sí. Ok. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las materias primas y los proveedores, ¿ya? Nosotros para comprar materias primas, primero tenemos que tener claro todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un pan, entonces necesito harina, manteca, sal, azúcar, huevos, aceite, lo que sea, ¿ya? Entonces todas esas van a ser mis materias primas.
¿Cuáles son más críticas? Depende de lo que esté haciendo, ¿cierto? Tengo que también tener claro qué harina voy a utilizar, porque no todas las harinas me sirven para el pan, ¿no es cierto? Entonces, ya le voy como parametrizando a la harina y digo, bueno, esta es harina de trigo para panadería o alguna cosa. Y no tiene que tener polvo de hornear, ¿ya? Entonces, yo voy poniendo ciertas condiciones a mi materia prima. Entonces, ahí voy al tema de, primero, disponer criterios de calidad. Recuerden también que si yo tengo buena materia prima, mi producto final también va a ser bueno. Pero si yo no controlo la materia prima y apruebo o acepto lo que llegó, probablemente el producto no me salga igual, a veces no me salga ni siquiera bien, porque no estoy controlando esa materia prima. En cambio, hay, ¿cómo se llama? Para tener un mejor control, y en la normativa dice, usted tiene que verificar las condiciones de calidad e inocuidad de la materia prima que está comprando. Entonces, ¿qué hago yo para poder controlar? Disponer de estos criterios de calidad o parametrizar mi materia prima. Si yo voy a comprar harina, como les decía, entonces empiezo. La harina tiene que ser de trigo, ¿ya? No debe contener polvo de hornear. Los empaques en los que debe venir por tema de manejo de planta tienen que ser empaques de 20 kilos, ¿ya? Porque yo manejo tandas en las que hay 20 kilos y para mí es más fácil, ¿no es cierto? Entonces, 20 kilos. El empaque debe venir hermético, tiene que venir hermético. No puedo tener residuos tiene que ser harina pura, limpia, perfecto. Me van a entregar con un análisis de laboratorio, listo. Y así un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Con la manteca deberá venir en bloques, tiene que estar en estado sólido, tiene que ser vegetal, no tiene que contener sal, todas esas cosas yo voy parametrizando. Entonces, cuando yo tengo estos criterios de calidad, yo busco a mis proveedores y les digo, bueno, usted vende mantecas, pero yo necesito una manteca con estas características. Y de ahí el proveedor sabrá si me puede vender, si dispone del producto y si también de acuerdo a lo que él me diga, yo también acepto esos criterios que él tiene. Digamos, yo pedí sacos de 20 kilos y él me puede entregar sacos de 25, ya. Yo, por último, dejo pasar eso porque no me va a afectar ni la calidad ni la inocuidad, pero voy a tener que controlar o mover mi tanda, ¿cierto? Pero no es un problema, me puedo mover. Pero si me dicen, no, es que la harina que yo tengo siempre tiene polvo de hornear, definitivamente no la puedo utilizar. Entonces tengo que cambiar de proveedor o buscar otro, ¿ya? Entonces, con estos criterios de calidad, yo también me fundamento en que cuando me llega un producto, yo puedo hacerle un control porque yo le dispuse a la persona que le estoy comprando, a la empresa que le estoy comprando, que tiene que llegarme bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto? Y de ahí a que yo puedo decirle, su materia prima no me sirve porque no está cumpliendo con los parámetros, con los criterios de calidad que pedí, ¿ya? Entonces, tiene que volver a traerme o cambiar el producto por el que yo realmente le estoy pidiendo porque a mí esto no me sirve en la planta, ¿ya? Y cuando yo ya manejo un tema de proveedores a ese nivel, yo puedo hacer eso, ¿sí? Pero si yo pido harina, definitivamente a mí me pueden traer harina integral, harina de maíz, harina de lo que sea, porque yo no especifiqué lo que necesitaba, ¿ya? Y tampoco puedo decirle, no, es que esa justo no era la que quería. Pero usted dijo harina, sí, pero me equivoqué esta vez y era harina de trigo. Entonces, tampoco puedo hacer eso con los proveedores, ¿no es cierto? Entonces, siempre tengo que dejar las cosas claras. Ahora, ¿dónde yo puedo ver estos criterios de calidad o en qué, o de dónde me saco o por dónde empiezo? Normalmente también me ayudan mucho las normas técnicas de INE. ¿Se acuerdan que ya las habíamos visto por ahí en algún momento? Así como hay normas técnicas para productos procesados, también hay normas técnicas, en este caso, como para materias primas. Entonces, puedo yo ir revisando y digo, bueno, este criterio sí me sirve, lo voy a poner en mi propio criterio de calidad. Aquí le tengo que añadir alguna cosa, lo muevo, ¿no es cierto? No tiene que venir con etiqueta impresa porque esto es materia prima y yo lo voy a utilizar por bloques. O sea, no me sirve de nada que me vengan bolsitas de 5, 5, 5, porque yo utilizo 20, 30, 50, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que también puedo hacer, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Listo. Entonces, con estos criterios de calidad, yo también, el momento en el que me llega algo, como les decía, puedo hacer un proceso de inspección y control o el tema de recepción y materia prima,
bajo el que yo también, para aprobar una materia prima, hago una inspección y un control de calidad de lo que me están entregando. ¿Cómo voy a muestrear? ¿Qué voy a muestrear? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿O qué me sirve de sustento? Ya depende de cada empresa y de cada materia prima, ¿no es cierto? Porque no puedo medir humedad en todo, o no puedo hacer una revisión de material extraño en harina, sino, por ejemplo, sí puedo hacer una revisión de material extraño en frutas, más o menos, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, para las frutas yo controlo estos parámetros y si esto está bajo, no sé, ciertos porcentajes, apruebo la materia prima. Si la materia prima no está bajo los criterios de calidad, no cumple con el muestreo, todo está, o sea, todo me va saliendo mal, 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 yo no apruebo esa materia prima y rechazo el producto, ¿no es cierto? Hay también casos en los que, dependiendo de la materia prima de la que estemos hablando, yo voy a poder hacer un tema de aprobación condicionada eh, se me fue la palabra, pero bueno, ya les voy a decir. Yo apruebo la materia prima por esta vez, como me la están entregando, pero puedo también condicionar al proveedor y decirle, le voy a castigar en el precio porque realmente no era lo que quería, pero de alguna manera me va a servir, ¿ya? Entonces entra consignación, ¿ya? Entonces yo le digo, bueno, voy a ingresar su materia prima, pero lo que no me sirva le voy a devolver, ¿ok? Entonces también puedo hacer eso, pero todos esos criterios también yo los establezco quizá en un procedimiento que puede llamarse manejo de materias primas y proveedores, ¿ok? Y cuando yo hago esto, también le informo al proveedor, o sea, no es que yo cojo y rechazo así como al azar, usted me cayó mal hoy y no le acepto, no. Mire, este es el proceso con el que nosotros recetamos, si nosotros tenemos problemas de este tipo, la materia prima se rechaza, si es un tema de disponibilidad, porque no hay definitivamente algo que estoy buscando y me trae algo similar, muy, muy apegado a lo que necesito, le voy a coger a consignación, pero no quiere decir que siempre me va a traer así, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo tengo que tener claras. Y claras no solo internamente, sino también ya transmitirlas hacia los proveedores, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Tiene que haber áreas específicas y tenemos que considerar también las condiciones de almacenamiento para cada producto, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, un servicio de catering, ¿ya? En el servicio de catering van a llegar desde harinas, o sea, todas las harinas, harina de maíz, harina de trigo, harina de lo que sea, y por otro lado me van a llegar vegetales, me van a llegar frutas, me van a llegar carnes, me van a llegar sales, un montón de cosas, ¿no es cierto? Condimentos. Entonces, yo no voy a poder tener una sola bodega para el almacenamiento, porque resulta que todas las harinas tienen que almacenarse en un mismo espacio, ¿ya? No puedo mezclar todo eso también con los condimentos, porque normalmente los condimentos tienen olores fuertes, y resulta que si los pongo al lado del pan que se va al lado de la harina que se va para el pan, probablemente me salga un pan con sabor a comino, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener claro cómo voy a manejar esas materias primas y qué condiciones debe tener la materia prima para ingresar a esta sala o para ingresar a esta sala, ¿no es cierto? Los vegetales no se pueden juntar con las harinas porque las harinas tienden a ser higroscópicas, receptan agua. Entonces, los vegetales normalmente tienen mucha agua y en tema de ambiente, por ósmosis, por muchas razones más, las frutas van botando agua y las otras van recetando esa agua y se me va a dañar las harinas y los vegetales van a estar ahí, ¿no es cierto? Secándose, porque también tengo esa transferencia, ¿no es cierto? Entonces, no puedo mezclarlos. Entonces, divido las materias primas, digo, bueno, en esta van todas las harinas, en esta van todos los condimentos, las carnes, no puedo ponerlas al ambiente, entonces tengo que tener un área refrigerada para las carnes, y quizá dentro del área de las carnes yo también tengo una estantería para acá, para pollo, una diferente para carnes de res, otra para cerdo, otra para pescados, o quizá los pescados y los mariscos se van a otra diferente, ¿no es cierto? Eso hablando de refrigeración. También pues tengo que considerar qué pasa si yo tengo productos que tienen que estar congelados, ¿no es cierto? Y cuando ya hablo de áreas en las que tengo, por ejemplo, temas de control de temperatura, porque yo tengo que garantizar que esto tenía que estar en refrigeración, es decir, de 0 a 4 grados, yo tengo que ir controlando que esa temperatura permanezca en ese rango.
Igual en los congelados, ¿no es cierto? Y si las áreas que yo tengo para las harinas no pueden tener mucha humedad, yo mido la humedad, ¿ya? Si tengo productos fotosensibles, no puedo dejarlos como al ambiente porque siempre va a haber luz, entonces tengo que tenerlo como en cámaras o estanterías cerradas, donde no haya mucha luz, ¿ya? Depende. Ya les digo, las opciones son infinitas, pero no todas van a requerir todo, entonces tengo que ser consciente de que no puedo tener 5 áreas de almacenamiento porque en el mundo existen muchos productos, sino que se apega a la realidad que yo tengo, ¿ya? Y si no es necesario, no lo tengo. También pasa, cuando hablamos de las áreas de almacenamiento, sobre todo en materias primas, que yo tengo que considerar la probabilidad de que voy a tener producto en cuarentena, o producto en observación, o producto para desecho. Entonces tengo que disponer áreas que sean muy visibles, estén identificadas, y donde yo sepa que ese producto está en stock, yo no puedo utilizarlo. Necesito harina, pero la harina está en el área de la cuarentena. Lo siento, no puedo utilizarlo. O necesito harina, pero dice ahí que ya está en el área de desecho. Sí, porque se contaminó y no puedo utilizarla, ¿no es cierto? También tiene que haber una razón. Ahora, ¿por qué señalizamos estas áreas? Justamente por eso, ¿no es cierto? Entró alguien nuevo y fue poniendo las harinas en donde encontró un pallet. Y resulta que había un letrero atrás que decía área de cuarentena o área de desecho y no se fijó, entonces seguían apilando y no podían utilizar eso porque estaba en un área errónea. Por eso también tiene que haber un tema de capacitación, ¿ya? Entonces, tener claro eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Donde yo también requiera, y hablando de la última parte de la que vamos a hablar ahorita, tengo que tener agua potable o tratada a nivel de potable, ¿no es cierto? Porque en ciertos procesos para las materias primas voy a tener que hacer limpieza y lavado, ¿ya? Y después también posteriormente una limpieza del área, pero ahorita nos vamos a enfocar en la limpieza y el lavado de las materias primas. Entonces, esta agua tiene que cumplir los mismos parámetros que el agua en toda la planta. Yo no puedo utilizar agua de cisterna y, diferente que ni siquiera he analizado porque no sé las condiciones en las que está y probablemente sea un foco de contaminación. Entonces, tengo que asegurarme que el agua también para estos procesos sea potable, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Ok. Vamos ahora, Vani. Profe, yo tengo una pregunta en esto de las materias primas, porque, o sea, yo cuando hacía pasantías, me acuerdo que teníamos materia prima, el bicarbonato de sodio, pero el bicarbonato de sodio era una sustancia controlada. En este caso, ¿cómo, o sea, cómo podríamos obtener y cómo a qué proveedores podríamos pedir y en las auditorías qué relevancia tendría el cupo que tenemos como empresa para obtener esta sustancia controlada? Ok, primero la empresa tiene que calificarse con, no me acuerdo, antes era algo, yo también se hace incluso declaraciones de uso, déjenme ver. Hay no solo ¿cómo se llama? No solo el bicarbonato de sodio, hay algunas sustancias que a nosotros no podemos comprar. Digamos, yo puedo ir al supermercado y encuentro bicarbonato de sodio, o sea, no es problema, porque me van a vender 50 gramos, 20 gramos, 10 gramos, ¿no es cierto? Pero ya es un problema cuando yo para mi proceso necesito 1 tonelada de bicarbonato o 500 kilos, ¿no es cierto? Ya son cantidades muy grandes. Entonces ahí yo les digo lo que yo creo que va por ahí, pero yo sí había hecho esto. Déjenme, no me acuerdo quién controla esto. Ok, bueno. El Ministerio del Interior controla eso. El Ministerio del Interior. Antes había, ya les digo, yo cuando hacía esto no era tanto el Ministerio del Interior, no me acuerdo, pero había un instituto, había algo chiquitito. Entonces, la idea va por aquí. Si yo necesito para mi proceso bicarbonato de sodio, yo pido autorización de compra, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que todo va ligado ahorita al Ministerio del Interior. Entonces, yo le digo al Ministerio del Interior, voy para el proceso que yo tengo, porque yo proceso tal cosa, voy a requerir bicarbonato de sodio.
mi proyección de producción al año o cada 3 meses, porque esto se va como renovando, no es que yo compro cantidades infinitas, sino tiene que haber un permiso de cantidad, de compra de cantidades. Yo digo, bueno, en 3 meses voy a usar 1 tonelada, ¿ya? Solo voy a hacer un supuesto. Entonces el Ministerio del Interior dice, ya, listo, entonces en 3 meses usted va a utilizar 1 tonelada. Le doy un permiso para comprar esa tonelada, me la pueden vender. Sin embargo, en ese lapso yo tengo que ir haciendo como declaraciones, al menos ya les digo, cuando yo hacía era como mensual, que uno registraba todos los consumos por las producciones y al final era como un Cardex, había que hacer un chequeo y decir, bueno, yo hice tantos kilos, utilicé tanto, tengo que tener en bodega tanto y esto declaro, ¿ya? Y si a mí me llegan a hacer un control para verificar que esa información es real, eso tiene que cuadrar, si no, les caen multas a ellos. Y cuando ya está por terminarse el cupo que yo tengo que volver a informar, ¿no es cierto? Ya se me está acabando, voy a volver a comprar. Entonces, deme autorización para hacer esto. Sí, eso sí es cierto. Y de hecho también sucede por ejemplo, en las farmacias, en las clínicas y en los hospitales. Ellos manejan también medicamentos que tienen esa misma categoría. Entonces yo compro 5 inyecciones de alguna cosa, ¿ya? Pero cada vez que yo utilizo tengo que registrar lo que utilicé, el paciente, la razón, todo eso. Y si se caducan, tengo que avisar y entregar eso nuevamente porque tengo que hacer un descargo a la final. No es que yo pido 5 y después 5 y después 5 y ahí voy, compra y compra y compra y nada pasa, sino tiene que haber un control y ya les digo una declaración también de uso. Entonces, voy consumiendo, voy registrando. Lo ideal es que fuera así. Entonces digo, bueno, en esta semana hubo 3 procesos de producción, se utilizó tanto y mi Cardex tiene que ir cuadrando. Y cada cierto tiempo yo también internamente irme a la bodega y ver, a ver, ¿cuánto me queda? Porque según mi Cardex hemos utilizado esto. Y si no, buscar qué pasó. Porque ya les digo, esto es sustancias sujetas a control, tiene que haber este proceso. Ujú. Sí es cierto, Vani. Y no me acuerdo por qué declarábamos nosotros, porque yo en la empresa de brócoli se utilizaba algo, pero no me acuerdo qué era, permanganato, no me acuerdo, alguna cosa era, pero no solo es el bicarbonato. Ajá, vale. Profe, pero, o sea, mi otra pregunta era, ¿eso también tiene que ver en las auditorías? O sea, esto del auditor Sí. interno para certificar de PMBs, eso también lo ve. Verás, como esto está controlado, te va a saltar en algún punto. Y normalmente los auditores conocen mucho el tema de las normativas, sustancias permitidas. O sea, si tú no le dices, te va a preguntar. Y si ya te preguntó y no tienes nada, es un problema. O sea, tratar de ocultarle algo es un problema. Y lo mejor es tenerlo como en un procedimiento para manejo de sustancias como es controladas, o sea, es algo corto en realidad. El auditor no puede pasar de más allá de lo que tú haces realmente. O sea, utilizo en esto, entré en el proceso, tengo una sustancia controlada, no hay un tema de contaminación, la bodega está bajo llave. Te digo todo lo que yo podría hacer. La bodega está bajo llave, se maneja un Cardex, hay un registro, hay un descargo, una declaración, permiso de por aquí, porque también te lo pueden pedir. Ujú. Ya. Listo, muchas gracias, Inge. No hay de qué. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya ven, eso nunca me habían preguntado, pero es bueno que pregunte. ¿Sí? Ok. Ya. En este caso también, hablando de estas sustancias, no es que van también a una bodega genérica, ¿cierto? Yo tengo las harinas y como el bicarbonato se presta como harina, va para las harinas, sino yo tengo que tener una bodega bajo llave, porque como es muy controlado, o sea, el tema del movimiento que tiene es demasiado minucioso. Yo no puedo arriesgarme a que eso esté así, o sea, que pueda manejar quien quiera, sino bajo llave, con un responsable, solo esa persona puede acceder a eso y entregar en la cantidad que me están solicitando. Entonces, internamente también puede haber como, no sé, un libretín que diga, para el proceso de producción, si se lleva así, ¿no? Para el proceso de producción 715 voy a utilizar 20 kilos de bicarbonato. Entonces, también tengo esa constancia. Por último, el registro falló, pero tengo por ahí una constancia de los descargos y me voy igualando. O sea, algo tiene que haber, pero tiene que ser bien, la trazabilidad de eso tiene que ser muy minuciosa, muy al detalle. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. Sí, profe, sí. ok. En las operaciones, vamos ahora a hablar de las operaciones de producción.
Cuando hablamos de las operaciones de producción, vamos a hablar de todas las actividades que se centran en el procesamiento adecuado del producto. Quizá no solo en la cocción, en la recepción, sino en todo lo que está ligado en el procesamiento. Limpieza, desinfección, manejo de químicos, todo. Ahora, ¿qué es lo esencial en esto? Primero que no todos los procesos son iguales, entonces cada planta deberá tener claro cuáles van a ser sus operaciones de producción. De que voy a tener un flujo de proceso, lo voy a tener, sino que estoy procesando. Y de ahí, ligado a eso, yo tengo que tener procedimiento o un proceso específico para el tema de manejo de limpieza y desinfección, procesos de limpieza y desinfección que pueden ser específicos, pueden ser incluso para áreas internas y otro para áreas externas, ¿no es cierto? Tengo que tener proceso de recepción, de ahí puede ser un tema de almacenamiento, clasificación, cocción, envasado, empacado, ¿no es cierto? Si puedo ir juntando algunos, me va a resultar mejor porque los puedo ir describiendo en el mismo documento, pero es todo esto ya tengo que tenerlo en papel, o sea, tengo que tener una descripción clara de todo lo que yo hago en la planta. Estos procesos tienen que ser validados, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer un pan, ¿ya? Pero la primera vez que voy a hacer el pan, yo digo, bueno, voy a utilizar todos estos ingredientes en estas cantidades y voy a empezar esto a amasar, dejo reposar, paso un proceso de leude, luego le doy, hago la división, o sea, hago los panes más chiquitos, luego los vuelvo a dejar reposar, luego los voy a hornear, luego se enfrían, y luego se empacan, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo para validar el proceso? Yo dije, bueno, esta vez voy a utilizar estas cantidades y voy a ver cómo me sale. Y digo, no, a este pan le faltó sal. Perfecto, entonces voy y le ajusto a la fórmula inicial y ya, ¿no es cierto? Y al final tengo un pan excelente, perfecto. ¿A qué temperatura voy a hornear? 80 grados, 20 minutos. Listo, meto el pan, salió crudo. Entonces digo, no, tengo que ponerle más tiempo. Le dejo 10 minutos más y no termina de cocerse. Entonces digo, no, falta temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy validando estos procesos, sobre todo de los productos? Inicialmente quizá un tema de prueba y error, ¿no es cierto? Y cuando yo ya yo ya he encontrado los factores bajo los que yo ya sé que se procesa bien, que yo obtengo el producto que quiero, yo ya valido esa información. Entonces, repito esa información porque ya me salió bien una vez, vuelvo a hacerlo otra vez y quizá vuelvo a hacerlo una tercera vez. Y con esas 3 veces yo valido mi proceso. Pero para todo esto también tengo que ir recopilando información. Entonces digo, bueno, la primera vez hice esto, no funcionó. Pero para la siguiente voy a hacer estos cambios, voy a ver cómo me va. No me salió, vuelvo a cambiar. No me salió, vuelvo a cambiar. Ahora ya me salió, voy a replicar, ¿ya? Y cuando yo ya lo tengo listo, ya tengo validado un proceso. Estoy hablando del proceso en sí de un producto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la limpieza? Cuando yo hablo de los procesos de limpieza, yo digo, bueno, necesito hacer limpieza y desinfección. ¿En qué se basan estas limpiezas y desinfecciones? En que los equipos no tengan residuos, en que la carga microbiológica disminuya considerablemente para que para que yo pueda volver a utilizar y no vaya a tener contaminación del siguiente producto que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, si me voy al tema de limpieza, normalmente hablamos de detergentes y jabones. ¿Qué requiero con estos? Que sean grado alimenticio, que no tengan olores fuertes, que no tengan color, que estén dentro de una lista en donde no contenga sustancias prohibidas, porque también pasa, y varias cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya sé que cumplo con esos parámetros, acuérdense de los criterios de calidad de las materias primas, yo también puedo hacerlo para los jabones, detergentes, porque también van a ser materias primas, ¿ya? Entonces digo, bueno, bajo estos parámetros, busco proveedores y me dicen, ya, yo le doy un detergente, yo le doy un jabón. Listo. Mi detergente y mi jabón dicen que reducen la contaminación microbiológica en un 99%. Me sirve porque también después voy a hacer un proceso de desinfección. Entonces, empiezo nuevamente a probar y digo, bueno, pero como en estos productos ya hay recomendaciones de uso, solo voy a dar ejemplos, y me dicen, este detergente tiene que utilizar 20 gramos en 1 litro de agua. Ya, perfecto, hago la dilución, hago la limpieza, visualmente está limpio, pero yo tengo que validar eso con microbiología, ¿no es cierto? Entonces, cojo en todo este proceso, yo tengo que tomar una muestra antes de limpiar,
después de haber limpiado, porque ahí voy a ver cuánto se redujo mi carga microbiana. Y finalmente, cuando tengo el producto de desinfección, desinfecto y vuelvo a hacer una microbiología, ¿no es cierto? Ahí valido las reducciones de la contaminación que yo tenía inicialmente. Entonces, si el producto realmente funcionó, yo voy a ver las reducciones microbiológicas en esos análisis que estoy haciendo. Pero resulta que de la recomendación que me hicieron, esos 20 gramos no hicieron una reducción, la reducción que yo esperaba, ¿no es cierto? Entonces digo, no, voy a revisar nuevamente la ficha con la que llegó y digo, bueno, aquí dice que puedo utilizar hasta 50 gramos, ¿ya? Pero de eso no voy a poder pasar. Pruebo los 50 gramos, vuelvo a hacer los análisis, no funcionó, yo ya no vuelvo a probar con el producto. No es que le voy a echar más y va a reducirse más. El tema es que ahí yo también ya tengo cantidades máximas de uso y yo ya no puedo pasarme de ellas. Entonces, si no funcionó hasta con la cantidad máxima, yo ya no debo usar y tengo que buscar otro producto. Pruebo otro producto y me dicen, vamos a hacer el mismo supuesto, ¿no es cierto? Hablamos del jabón, ahora vamos a hablar del detergente. Entonces hago lo mismo, hago la limpieza, hago mis análisis y veo que la cantidad de los resultados microbiológicos fueron bastante favorables. Y digo, bueno, si fueron así de favorables, quizá pueda utilizar un poco menos, porque la recomendación era que yo pueda utilizar esa cantidad. Pero como si nos vamos al tema de cantidad de uso, si yo reduzco un poco esa cantidad y obtengo el mismo resultado, para mí también significa un costo, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que 20 gramos me cuestan $1 y 15 gramos me van a costar 75 centavos, yo uso menos, ¿no es cierto? Uso 15 gramos, ¿ok? Porque a la final mi microbiología dice que el producto funciona también con esa cantidad, ¿ya? Entonces, valido por un lado el proceso que yo requiero y por otro lado también busco la mejor opción hablando de la planta, ¿ya? Y ahí tengo que ser muy consciente, porque por ejemplo, en la casa, y eso les digo, a mí me pasa, normalmente le digo a las personas que eso no debería pasar, pero a mí misma me pasa, cuando vamos a a trapear los pisos, ¿no es cierto? Cogemos el desinfectante y le echamos bastante porque huele rico, ¿ya? Y resulta que en realidad, si leemos la etiqueta, dice, una tapa es una medida para 1 litro de agua y usted puede utilizar eso tranquilamente. O sea, la idea del desinfectante no es que huela rico, sino que desinfecte. Entonces, si yo ya sé que con una tapa desinfecto, no debería echarle 2 para que huela rico, ¿ok? Nos pasa algo similar con las plantas, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Pero siempre enfocarse en que estos productos tienen que ser validados. Ahora, ¿cuál es mi recomendación en esto? Ya yéndonos a la realidad. En que a veces nos ofrecen productos, pero unos productos buenísimos. No dudo que sean buenísimos. De hecho, los pruebo y son excelentes. Pero resulta que son importados, ¿ya? ¿Qué pasa con los productos importados? Que cuando tenemos problemas de importaciones es lo primero que escasea. Entonces, ¿qué hago si no llega el producto? O yo no puedo parar mi proceso de limpieza. Entonces, tengo que volver a buscar un producto. Y ahí entro nuevamente en un proceso de validación. Entonces, lo más sensato sería también en que yo hable con la empresa y le diga, bueno, yo voy a comprarle su producto. Si es importado ya, no importa, pero usted asegúreme que no va a fallarme con las entregas, porque si no, yo tengo que volver a validar los productos y no es algo de que digo yo, bueno, mañana cambio de detergente a jabón y ya no pasó nada, sino que yo tengo que tener ese respaldo de que, o la garantía de que utilizando el producto a la concentración que yo tengo, estoy limpiando y desinfectando, ¿no es cierto? Entonces, eso sí hay que tener claro. Y por ejemplo, cuando son las primeras veces de las empresas, los auditores se enfocan mucho en estas cosas, porque son la primera vez que uno hace. Entonces, ¿qué químicos se utiliza para la limpieza? Yo utilizo este jabón y este desinfectante. Ya bueno, ¿y cómo los validó? Pues ahí, es que yo no sabía que había que validarlos. No, hay que validarlos, porque tampoco hay una forma de comprobar que hubo esa reducción microbiológica, ¿no es cierto? Porque visiblemente, como les digo, está limpio. Yo no veo residuos de nada, más bien brilla, está bonito. Visiblemente yo aprobé la limpieza, pero la microbiología no me dice eso, ¿cierto? Y no es a la vista, sino tiene que haber un análisis, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Otra cosa con antes de irme al orden y la limpieza, digamos, otra cosa con los químicos es que si yo ya manejo químicos en planta,
¿Cómo valido? Acabo de explicar eso, Kevin, pero pregúntame exactamente, o sea, quiero saber exactamente cómo validar qué. ¿Los químicos de limpieza o los procesos? A ver, un líquido de desinfección. Los jabones y los detergentes tienen recomendaciones de uso, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que hago con los jabones, los detergentes, hago con los desinfectantes. Para validar la desinfección correcta, yo tengo que hacer un análisis microbiológico después de una limpieza, ¿no? No es que le echo el desinfectante a lo que quiera ver si es que desinfecta o no, sino dentro de mi proceso de limpieza yo digo, primero, no sé, retirar residuos grandes o residuos sólidos muy visibles. Después hago un proceso de lavado con jabón, un enjuagado con agua potable y después de eso dejo escurrir y desinfecto, ¿ya? Entonces, en este proceso yo voy a hacer microbiología para validar la efectividad del desinfectante. Entonces, si yo ya tengo algo sucio, hago una microbiología y digo, bueno, esto tiene, no sé, 1 millón de colonias, ¿ya? Lavo el recipiente, lo que sea, con el jabón a cierta concentración y digo, bueno, aquí tenía que haber una reducción. Dice la etiqueta 99%, entonces del 1 millón de colonias que tenía, se van a reducir, ¿no es cierto? Y de eso que queda, yo desinfecto y tiene que nuevamente haber una reducción. Con eso yo valido la limpieza y la desinfección. Y mi respaldo van a ser las microbiologías que yo haga para ese producto. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, listo. Cuando yo ya manejo los químicos de limpieza, tengo que tener la información bastante clara, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar jabón líquido, listo, pero ¿cuál va a ser el ingrediente activo del jabón? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Y en qué áreas? ¿Ya? Eh, si yo utilizo también detergente, ya tengo detergente granulado, el ingrediente activo es tal, esto sirve para utensilios y equipos, perfecto. Yo voy a tener un detergente más fuerte, ¿no es cierto? Otro detergente X, no sé. Este detergente solo para pisos y paredes, en esta concentración y ya, ¿no es cierto? Entonces, esta información tiene que estar bastante al detalle, ¿ok? Y también luego la tengo que empatar con el programa de limpieza y desinfección, porque una cosa es el listado de los productos químicos y otra mi proceso de limpieza y desinfección. En este proceso de limpieza y desinfección, yo especifico cada cosa cómo voy a limpiar. Obviamente, si los utensilios y los equipos se limpian igual, yo los pongo en el mismo bloque. Si las paredes se limpian igual que los pisos, también los pongo en el mismo bloque. Si las rejillas se lavan afuera y luego limpio el ducto y el canal y hago procesos diferentes, especifico eso también, ¿no es cierto? Y de ahí a que yo digo, pisos y paredes, ¿qué voy a hacer? Utilizar el detergente 2. ¿En qué concentración? 50 gramos por 10 litros. Perfecto. ¿Con qué voy a limpiar? Con escobas duras. Perfecto. ¿Con qué voy a enjuagar? Con agua pura. Listo. O sea, toda esa información tiene que haber, ¿ya? Tiene que ser súper claro. ¿Ok? Tiene que haber también un responsable, no necesariamente un nombre, es decir, Marcela hace la limpieza de los pisos, no, sino el supervisor del área, o el operario del área, o el jefe de limpieza, lo que sea, ¿sí? Pero tiene que haber un responsable, o el responsable de la planta, ¿no es cierto? Pero tiene que haber esa información, ¿ya? ¿Qué más tenemos que tener de estos productos? Las fichas técnicas y las hojas de seguridad, ¿ya? Son productos que no es que yo veo por ahí y me los voy también a consumir. A veces hay personas que se equivocan eh, o confunden porque no hay un etiquetado, entonces tengo que tener también las hojas de seguridad para saber qué hacer, cómo reaccionar. Entonces tiene que haber toda esa información. Por otro lado, también pasa en las industrias en que yo compro cantidades grandes y me vienen ya no en funditas, sino me van a venir en bidones de 20 kilos, de 50 kilos, ¿no es cierto? Pero a mí me van pidiendo para la limpieza de la planta 1 litro o 1 kilo, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo mandar todo el bidón porque probablemente haya un mal uso, o se riegue, o se pierda, o vaya a ser, o vaya a contaminar las materias primas o los productos. Entonces tengo que ir despachando de a poco. Cuando se hace ese trasvase
también tengo que tener recipientes bien identificados. Entonces digo yo, aquí voy a mover cloro, listo, pero en el envase tiene que decir cloro, ¿ya? Que yo voy a hacer ya la solución de limpieza, entonces yo pongo solución con detergente al 5% o 20 ppm, eso es lo que sea, ¿ya? Pero tiene que ser claro. Así también evitamos que alguien pueda ingerir por error. Pasa mucho o pasaba mucho antes, o se veía eso, o se escuchaba más bien, en el que decían, no, es que el niño de la casa se tomó el cloro porque le pusimos en una botella de cola, ¿no es cierto? El niño a la final no sabía que eso era cloro, pero vio la botella de cloro, de cola, y asumió que era cola, entonces se la tomó. Y de ahí a que por eso cuando hablamos de químicos tiene que haber un tema de rotulado bastante visible, ¿ya? Y eso sí controla. Incluso los sprays ahora de gel, de alcohol y todos los dispensadores, todos tienen que tener un nombre. El jabón tiene que decir jabón, el desinfectante, el gel tiene que decir gel, todo, ¿ya? Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Cuando hablamos de orden y limpieza, eh, a nosotros nos ayuda mucho manejar las plantas bajo un orden y una limpieza. El orden me ayuda a hacer los procesos más eficientes, porque yo digo, bueno, voy a empezar el proceso haciendo esto, pero cuando se termine voy a empezar a hacer otra cosa. Pero para que no haya un tema de, primero espero que esto se acabe, mientras lo uno se está procesando, yo puedo tener una sala de preparación de materias primas o premezclas y demás, en las que yo ya sé que aquí empieza un nuevo proceso el momento en el que este termine. Entonces no tengo eso de terminó el uno y recién me voy a buscar qué voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, orden y limpieza. La limpieza nos ayuda mucho a evitar focos de contaminación, incluso accidentes con las personas, a tener protocolos de lo que les decía hace un momento, el tema de las cucharas, ¿no es cierto? En las cocinas se utilizan muchísimas cucharas porque hay que estar. Entonces, utilizo una cuchara y yo tengo un recipiente con jabón en el que voy echando las cucharas para después lavarlas, ¿no es cierto? Entonces, la limpieza me ayuda mucho a evitar temas de contaminación cruzada en los procesos, a mantener las cosas de un área en el sitio que corresponde, a que yo no tenga cosas regadas en el piso que tenían que estar secas y que por accidente eche agua y se mojara, ¿cierto? Entonces evito pérdidas, hago los procesos más eficientes, puedo reducir tiempos muertos, puedo hacer muchísimas cosas, ¿ok? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Los equipos calibrados, ya habíamos hablado cuando hablábamos de los equipos y utensilios, todo lo que a mí me dé un valor de algo que estoy haciendo, yo tengo que calibrarlo, hablando de equipos, ¿no? Entonces, si tengo termómetros, calibro los termómetros. Si los termómetros se descalibran y eran desechables, los elimino, ¿no es cierto? No pierdo el tiempo mandándolos a calibrar porque eran desechables. Si yo tengo balanzas, tengo que calibrarlas. Recuerden que la normativa lo que me pide es al menos una calibración al año. Yo puedo revisar los manuales y ver si es que es necesario hacerlo en un tiempo menor. Y si no, pues estaría bien un año, ¿no es cierto? Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, genial. Ok. El control de condiciones de operación. Este control de condiciones de operación depende mucho del proceso que yo esté haciendo, ¿no es cierto? Lo que les decía hace un momento, si yo voy a hacer pan y ya lo voy a hornear, ¿a qué temperatura tengo que hornear el pan? ¿Cuánto tiempo tengo que hornearlo? Si va a un proceso de leudado, ¿cuánto tiempo tiene que estar? ¿Cuál va a ser la humedad a la que tiene que estar? El tiempo que tiene que durar ese leudado, ¿no es cierto? Temperatura, si es que tiene que ser un poco caliente, todas esas cosas tengo que controlar. Si yo voy a pasteurizar, ¿qué voy a pasteurizar? ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? Tengo que estar mezclando, ¿no? Depende, ¿no es cierto? Entonces, hay procesos que van en líneas donde solo tengo para el tema de cocción, no tengo olla, sino va pasando por una línea y tengo chorros de vapor a altas temperaturas, 90, 95 grados. Entonces digo, ¿a qué velocidad debe ir la cinta? Porque no va a ser lo mismo que yo pase una zanahoria, que pase una papa o que pase una arveja, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener todas estas condiciones de operación enfocadas en el producto que estoy haciendo.
¿ya? Van a variar, no solo por el tema del producto que hago, sino también los equipos que yo tengo, ¿ya? Que yo tengo una marmita y yo tengo una olla. No hablo de un mismo proceso, o sea, estoy haciendo lo mismo, quizá un tema de pasteurizado, pero definitivamente en la marmita las condiciones van a ser un poco más rápidas que en una olla, ¿ya? Pero igual las establezco, entonces tengo que revisar el producto, el equipo, la maquinaria que yo tenga y todo lo que a mí me ayude al final para garantizar el proceso que estoy haciendo. Ya les digo, no solo hablamos de un tema de cocción, no solo hablamos de pasteurizado, a veces también hablamos de un tema de escaldado, depende, ¿no? Presión también, a veces es temperatura-presión, ¿ok? Entonces, esas condiciones de operación las vamos a establecer cada uno en el lugar en el que estemos, ¿ya? Hay condiciones de operación también en las que se utiliza hielo para bajar temperatura, entonces yo digo, bueno, tengo, por ejemplo, en las plantas de faenamiento, en los pollos, después del pelado, claro, después del desplumado y todo esto, y los procesos son bastante rápidos. Yo conocí una planta que procesaba, si no me equivoco, 1000 pollos por minuto. Entonces, hagan cuenta de que el proceso era súper rápido. Entonces, cuando llegaban ya los pollos sin patas, sin cabeza, sin vísceras, sin nada, llegaban a unas mesas calientes. Entonces, había que bajarles rápido la temperatura porque al ser carnes crudas, sobre todo pollo, el tema de la proliferación microbiológica es bastante rápido. Entonces, ahí se ponían los pollos en tambores, como en camas de hielo, hasta que la temperatura disminuye. ¿Ya? Entonces, todas estas condiciones yo las establezco. Ya les digo, los procesos son diferentes de muchísimas maneras y todos van a depender de lo que yo disponga, de lo que yo procese y muchas cosas más. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Cuando yo tengo problemas en la planta, yo también voy a hablar del tema del registro de las acciones correctivas, hablo de desviaciones, hablo de deficiencias, ¿no es cierto? Pero yo en teoría tengo, o sea, la normativa dice que yo tengo que ir registrando todas esas. Yo tengo que tener mucha cautela en el manejo de esas porque me van a preguntar, ¿no es cierto? Todo lo que yo ponga me van a preguntar. Entonces, lo mejor sería que no haya muchas o que yo tenga un manejo bastante específico, por ejemplo, en las cosas repetitivas, ¿ya? Es que se cayó la harina del acción correctiva. No. Hay empresas en las que sí se maneja de esta manera, hay un área en la que está encargada de andar levantando acciones correctivas y todo esto, y es feliz molestando a la gente, porque la verdad llega a ser un tema ya de molestia, porque medio vieron que la cuchara que tenía que ir en el recipiente del jabón se cayó al lado, no conformidad. Que esto no hice como era y me fui por acá, pero no pasaba nada, igual no conformidad. Entonces, tengo que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque al final son cosas que les van a auditar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puedo ir, yo por ejemplo en la planta de huevos, en lo que más nos enfocamos es en el tema de las limpiezas, porque cuando yo empiezo a tener problemas de limpieza es muy evidente y en el registro de limpiezas yo veo reprocesos y digo, algo está pasando, ¿no es cierto? Esta semana se limpió las áreas de clasificación y tuve 3 reprocesos en los 5 días con las mismas personas y yo digo, no, algo pasa. Y empiezo, ¿no es cierto? ¿Cambiamos el detergente? No cambiamos. ¿Cambiamos el personal? No cambiamos. ¿Movimos a la gente de alguna manera? No la movimos. Quizá tenga un tema de desmotivación. ¿Hay gente nueva? Sí hay gente nueva. Entonces digo, a ver, ¿quiénes están haciendo reprocesos? Digo, tengo gente nueva y gente antigua. Listo. Entonces, tengo una falla en tema de capacitación, porque la otra gente ya estaba en la planta, pero no era tan antiguo, ¿ya? Entonces, me vuelvo a lo mismo. O me dicen, no, es que esta semana hubo un incremento en la producción y tuvieron que hacer una cantidad de clasificación extra. Ah, digo, también la gente está cansada, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar la manera de orientar eso. Pero definitivamente se va a la capacitación, en ese caso, ¿ya? Entonces, estas acciones correctivas, ya les digo, estas deficiencias, estos problemas, yo los tengo que manejar con mucha cautela. Puedo tener un registro por área y decir todo el día, a ver, en este día esto pasó, ya, pero ¿cómo lo voy a manejar? Les digo, esto no es crítico, entonces no hago mayor cosa, o sea, verifico qué pasó, fue un tema puntual, veo después en los días siguientes si se volvió a repetir, no veo que se repite, entonces fue un error natural, un error humano,
¿ya? Pero ya les digo, si yo veo un error que se repite, que se repite, que se repite, yo ahí tengo un problema, ¿ya? Entonces, entender mucho, ya les digo, estas acciones correctivas también yo planteo para, digamos, para estas deficiencias que yo voy apuntando en algún lado, yo tengo que plantear una acción correctiva. Y el problema se da en cuando yo tengo 100 problemitas y tenía 100 acciones correctivas planteadas y resulta que ni siquiera la mitad he hecho o he verificado. Entonces ahí es donde a mí me pueden poner una no conformidad porque es algo que yo establecí y que yo mismo no estoy cumpliendo, ¿ya? Entonces hay que saber manejarlas. Puedo diferenciarlas como no repetitivas, repetitivas, eventuales, quizá no ponerlas. Puedo hacer varias cosas, pero siempre tengo que tener claro cómo lo voy a manejar, ¿ya? Eso hablando de las acciones correctivas. ¿Tenemos claro eso? Hay acciones correctivas también que van ligadas a un tema de daños de equipos, ¿ya? Ahí sí yo tengo que registrar eso y tiene que ser muy visible porque me van a preguntar, ¿cada cuánto hace mantenimiento de sus equipos? Y yo digo, preventivamente cada 3 meses, ¿ya? Pero cuando hay un daño que es sin previo aviso, yo llamo al técnico, paro la producción o paro la máquina, cambio máquina, lo que yo pueda hacer y hago esto, ¿ya? Entonces también puedo tener especificado que ahí tengo una acción correctiva. Cuando yo no hago prevención, definitivamente siempre voy a estar haciendo acciones correctivas, ¿ya? Me toca corregir algo que ya inevitablemente pasó. Por eso también debo fijarme mucho en cómo prevengo que algo no me pase. Y cuando tengo sistemas implementados, no voy a tener muchas acciones correctivas, sino más bien esto de prevención, prevención, prevención. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el producto no conforme? Cuando yo estoy elaborando algo, incluso cuando tengo materias primas, yo voy a hacerme muchos supuestos de qué pasaría si. Entonces digo yo, ¿qué pasaría si se rompe un vidrio en el proceso de cocción? ¿No es cierto? Entonces yo digo, no, eso definitivamente es un producto no conforme, ni siquiera es que puedo colarlo, cernirlo, quitar los pedazos grandes. No, definitivamente esto se va a desecho, ¿ya? ¿Qué pasa si la luz se cortó en medio proceso de elaboración de mantequilla? La mantequilla puede nuevamente volver a reprocesarse y no tiene ningún problema. Entonces entra en un reproceso. Ya no es un producto no conforme, pero sí un producto que va a un reproceso, que tiene que ser controlado porque tuvo una falla durante su procesamiento, pero se puede salvar de una manera, ¿ya? Que las galletas no las dice cuadradas, las dice redondas. Es producto no conforme de acuerdo a criterios de calidad, pero no de inocuidad. Entonces, yo puedo venderlas a granel como otro producto y quizá los distribuya o quizá también entregue como dotación a al personal de planta o algo así, ¿no es cierto? Entonces, depende de muchas cosas. Estos supuestos están ligados al producto que yo tenga y también a ver más allá en no solo pensar en el producto terminado, sino también en los posibles productos intermedios. Entonces, en esta fase del proceso, ¿puedo tener producto no conforme? Sí. ¿Cuáles son las probabilidades? Estas. Y de aquí a rechazo, apruebo, cuarentena, espero, ¿no es cierto? Todo eso también va a depender de lo que cada uno analice. Ya les digo, probabilidades hay un montón. Y también productos, entonces volvemos a que probabilidades en este caso serían infinitas, ¿ya? Nada más apegarse mucho a la realidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Siempre tener sustento de las cosas que se hacen, ya les digo, tener establecidos todos estos parámetros, porque al final son auditables, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir, sí, es que yo cuando ya tengo una falla en el proceso elimino, pero ¿dónde establece que usted va a eliminar? Ah, es que eso no sabía. No, tiene que tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, mi respaldo de que realmente lo hago es lo que yo tengo por escrito. Y mi respaldo de que lo eliminé va a ser un registro de eliminación. Y digo, el producto del proceso 715, lo que les decía hace un momento, sufrió una ruptura de vidrio que cayó directamente en el producto, por lo tanto, 250 kilos se vieron involucrados y estos fueron eliminados por completo. Posterior a eso se realizó una limpieza completa del área, se revisó cada parte de los equipos y hasta que se aprobó la línea para nuevamente empezar a procesar. Entonces, todas esas cosas tengo que describirlas, ¿ya?
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No tienen ninguna duda? Ok. Entonces, eso en cuanto a las operaciones de producción. Déjenme ver qué es lo siguiente. Vamos ahora a hablar del envasado, el etiquetado y la trazabilidad. Y en esta parte en realidad vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, por tema de tiempo creo yo que lo mejor es no revisar esto. ¿Les parece bien si paramos aquí? Ok, listo. A ver. Voy a detener la grabación y les voy a dar un par de instrucciones y vamos a hacer unas cosas también.